¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos médicos internos de pregrado del ISSSTE Orizaba y vamos a hablarles hoy del examen general de orina y las infecciones de vías urinarias no complicadas. Mi nombre es Rubén Cortés. Y mi nombre es Enrique Constantino. Estamos a cargo del catedrático, el doctor Óscar Alberto Astorga Sarabia. Empezando a hablar sobre el ego, el análisis de orina siempre ha sido a través del tiempo el primero y más importante de los exámenes complementarios tenidos en cuenta para resolver problemas médicos. La orina es un ultrafiltrado del plasma a través del cual el riñón va a excretar desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Los componentes de la orina, en un 100%, un 95% corresponde a agua y un 5% a residuos, de los cuales estos residuos se dividen en inorgánicos y orgánicos, teniendo dentro de los residuos inorgánicos cloruro de sodio, potasio, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, amoníaco, magnesio, calcio, fierro y otras. Entre los contenidos orgánicos se encuentra la urea, la creatinina, el ácido úrico y los cuerpos cetónicos. El cuerpo va a eliminar aproximadamente 1.4 litros de orina. El valor de un volumen urinario normal en un tiempo de 24 horas es de 800 a 2000 mililitros por día, con una ingesta aproximada de 2 litros de agua. Va a presentarse oligoria cuando hay una emisión de orina menor a los 500 mililitros o 0.5 mililitros sobre kilogramo de peso sobre hora en 24 horas, y anuria cuando la emisión de orina es menor de 100 mililitros en un tiempo de 24 horas. La importancia del examen general de orina es que nos ayuda a checar el estado funcional del riñón, a ver si existen alteraciones en las vías urinarias y a detectar problemas metabólicos de índole general, detectables principalmente por eliminación aumentada o disminuida o anormal de metabolitos en la orina. El examen general de orina se compone de 3 partes: un examen físico, un examen químico y un examen microscópico. En el examen físico se checa el color, la claridad, el olor y el volumen de la orina. En el examen químico se checa la densidad, el pH, las proteínas, la glucosa, las cetonas, la sangre, las bilirubinas, el urobilírógeno y los nitritos. Y en el examen microscópico se observa el sedimento urinario, células residuales, cilindros o cristales. Empezando con el aspecto, la presencia de pigmentos exógenos y endógenos pueden alterar el color de la orina. Un ejemplo, si la orina tiene un aspecto turbio, al momento de la excreción, entonces nos hace pensar en que existen células inflamatorias, que exista leucocituria o eritrocituria. Si la orina es clara al salir y turbia al reposo, entonces podemos sospechar de una proliferación bacteriana o precipitación de sales de fosfato, oxalato o ácido úrico. En la apariencia, como se puede ver en la siguiente tabla, existen diferentes causas de cada una de las apariencias. Mencionando algunas, en una orina sin color o de color amarillo claro, estamos hablando de una orina diluida, de personas que pueden tener diabetes insípida o que tienen una abundante ingesta de líquidos diluidos. En una orina turbia, puede ser a causa de que existen fosfatos amorfos en la orina, uratos, células, bacterias o también contaminación fecal. En el caso de tener una orina de color rojo o marrón, podemos estar ante una hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria, porfirina o por el consumo de algunos medicamentos como la rifampicina, teofilina o la ingesta de remolacha. En el olor de la orina, pues la orina tiene un olor débil y aromático de origen indeterminado. Los especímenes de crecimiento bacteriano se pueden reconocer por un olor fétido o un olor de tipo amoníaco en la orina. En este caso, en la siguiente tabla se observan otros ejemplos. Por ejemplo, una orina con olor a alcohol nos habla de una persona que tuvo una intoxicación por etanol. Una orina con olor amoníacal nos habla de que puede haber presencia de infecciones del tracto urinario por bacterias que descomponen la urea, en este caso las ureas positivas, o una retención prolongada de orina. Una orina con un olor característico a humedad nos habla de alguien que puede estar padeciendo fenilcetonuria, o una orina de sudor con olor a sudor a pies, nos está hablando de una orina con exceso de ácido purítico o hexanoico. Ahora, hablando de la densidad de la orina, los valores normales es de 1.016 o 500 miliosmol sobre kilogramos agua a 1.022 o 850 miliosmol kilogramos agua. La densidad urinaria se va a dividir en 3 tipos: densidad baja o hipostenuria,
donde las patologías principales va a ser la diabetes insípida, la glomerulonefritis o el uso de diuréticos. Densidad alta o hiperestenuria, donde las principales patologías que se encuentran es diabetes mellitus, fiebre o enfermedades hepáticas, así como deshidratación. Y densidad fija o isostenuria nos está hablando de un daño renal grave. Ahora, el examen químico se hace principalmente con uso de tiras reactivas, lo cual lo hace rápido y eficaz. Las tiras reactivas estudian principalmente lo que es el pH, la presencia de proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, glucosa, cetonas, sangre, nitritos, esterasas y la densidad de la orina. El pH, los valores normales van de 4.5 a 8. Podemos tener una orina ácida cuando una persona tiene una dieta alta en proteínas o frutas, el consumo de algunos fármacos como cloruro de amonio y metionina, cuando tiene un ayuno prolongado, en pacientes con cetoacidosis diabética o que se encuentran en un cuadro de deshidratación. Y podemos tener orinas con pH alcalino después de comer, cuando hay ingestión de frutas cítricas, personas que estén cursando con alcalosis metabólica o también por el consumo de algunos fármacos como el citrato de potasio. En el caso de las proteínas, el valor normal es menor a 25 miligramos sobre decilitro. Puede haber causas no renales de la presencia de proteinuria. En este caso, personas que realizan ejercicio intenso, que cursan con un cuadro de fiebre, posoperados de cirugía abdominal, que tengan erupciones cutáneas intensas, personas que hayan sufrido quemaduras severas en gran parte del cuerpo, personas que se les fue administrada adrenalina o que han tenido una transfusión sanguínea o de plasma reciente. La clasificación de la proteinuria según su intensidad es proteinuria intensa, moderada, mínima o normal. Y esto principalmente aplica en adultos y en la patología que estén cursando. La proteinuria mínima, como se había mencionado, se consigue a lo mejor con actividades cotidianas como el ejercicio, pero también en estados patológicos como fiebre, hipertensión arterial, tubulopatías o infecciones. La proteinuria moderada lo vamos a encontrar en patologías como las glomerulonefritis crónicas leves, la insuficiencia cardíaca congestiva, las nefropatías, la pielonefritis, el mieloma, la preeclampsia o la nefroangiosclerosis. Y la proteinuria intensa también encontramos en las glomerulonefritis, principalmente en las agudas y en las crónicas graves, en la nefropatía diabética grave, en el lupus y en la trombosis venosa profunda. Ahora, la presencia de glucosa, el valor normal es que no debe haber glucosa en la orina, ya que esta, al ser una molécula pequeña, se filtra rápidamente del glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal por transporte activo hasta el punto máximo de absorción. Cuando no hay hiperglucemia, entonces y hay glucosa en la orina, pues se puede deber a una tubulopatía o también en embarazo. Cuando hay hiperglucemia en un paciente, se puede deber a diferentes patologías. Las más comunes es la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, o también en personas que han sufrido quemaduras o sepsis con un shock cardiogénico. Hablando de los cuerpos cetónicos, el valor normal sí debe ser negativo siempre, tampoco debe haber presencia de cuerpos cetónicos. El ácido acetoacético es el único que se detecta en la tira reactiva, y puede haber otros dos tipos, que es el ácido hidroxibutírico y la acetona. Cuando hay un aumento de los metabolismos de los ácidos grasos, es principalmente cuando una persona tiene ayuno prolongado, presencia de vómito o deficiencia insulínica. En los pacientes diabéticos, el control metabólico deficiente los conduce a lo que es el coma cetoacidótico. Y también el consumo de algunos fármacos hace que aparezcan cuerpos cetónicos en la orina, como es la aspirina o la levodopa. La bilirrubina, puede haber falsos negativos en la presencia de bilirrubina en orina, ya que esta se da cuando hay oxidación de la bilirrubina al exponer la orina a la luz. Y falsos positivos cuando se están consumiendo algunos medicamentos, como es la fenotiazina y la clorpromacina. El valor normal debe ser negativo o menor a 0.2 miligramos sobre decilitro. Va a haber casos de que la orina presente bilirrubina positiva cuando un paciente cursa por ictericia obstructiva, daño hepático o cáncer hepático de los conductos biliares. El urobilinógeno, el valor normal debe ser negativo, menor a 1 miligramo sobre decilitro. Este va a aumentar en pacientes con enfermedades hepatocelulares y en anemias hemolíticas. Su presencia en la orina va a ser un indicador temprano de que hay daño en el parénquima hepático,
que usualmente es antes de que se presenten manifestaciones clínicas. Aquí se puede ver una tabla donde se observa un resumen de todo lo que acabamos de ver, los valores normales de cada uno de los diferentes compuestos que pueden estar en la orina y la presencia de ellos, la patología que puede subyacente a que se encuentran en la orina. Aquí, como ven, igual la tira reactiva, como ya lo mencionamos, para cada uno de los compuestos hay un color diferente y pues es eficaz, es rápida y nos puede ayudar a detectar tempranamente algunas enfermedades. Ahora, en el examen microscópico, este permite ver directamente diversas células y otras estructuras, las cuales no se pueden ver a simple vista, como células epiteliales, eritrocitos, leucocitos, bacterias, cilindros, cristales y parásitos y hongos. En este caso, los leucocitos máximo debe de haber de 5 a 10 leucocitos por campo, los cuales representan de 50 a 100 células sobre el milímetro cúbico. Por encima de este límite se va a considerar que existe una fibra. En caso de que haya leucocituria y bacteriuria, entonces se sospecha de que el paciente está cursando por una IVU. En caso de que haya leucocituria sin bacteriuria, se sospecha de tuberculosis de las vías urinarias, infecciones anaerobias o infecciones por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae o fase curativa de una IVU. Y cuando hay leucocituria más la presencia de cilindros más eritrocitos, se sospecha de una glomerulonefritis o una nefritis intersticial aguda. Los hematías, los hematías tampoco deben de estar en la orina. En este caso, si hay, entonces se cree que hay una hematuria o eritrocituria. El valor normal debe ser menos de 5 hematías por campo o de 0,25 por campo máximo. La presencia de hematías, como se observan en las tablas inferiores, nos indicarían el grado de hematuria o el origen de la hematuria, ya que puede ser microhematuria, macrohematuria y de origen nefrológico o urológico. Las hematurias pueden llevar sin alteraciones del sedimento, por ejemplo, en personas que tienen cistitis o traumatismos, o también puede llevar alteraciones del sedimento con proteinuria, como en la glomerulonefritis o en la poliartresis. Hablando de las células epiteliales, el valor normal debe ser menor a 30 células sobre unidad sobre litro. En este caso, los tipos de células que podemos encontrar son escamosas o planas, el cual se encuentra en el epitelio vaginal o de la uretra distal, los cuales son normales en bajas proporciones, o células escamosas abundantes que se encuentran cuando un paciente cursa por uretritis o vaginitis. También se pueden encontrar células epiteliales cuando una prueba fue mal tomada y se contaminó. Entonces hay que repetir la prueba. En el caso de los cilindros, estos pueden estar compuestos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, células renales o sustancias como sea la proteína o la grasa. En este caso, se puede observar en la tabla los diferentes tipos de cilindros que hay con la composición de esta y la condición asociada. Regularmente se encuentran los eritrocitarios, que son células rojas sanguíneas, y están en la enfermedad renal avanzada o en el lupus eritematoso. Los leucocitarios, que son las células blancas sanguíneas, que se encuentran en las pielonefritis, en las glomerulonefritis, en la nefritis intersticial o en la inflamación renal. Y el epitelial, que son las células tubulares renales, que se encuentran en la necrosis tubular aguda, la nefritis, la eclampsia, el rechazo de injerto o en ingestión de metales pesados. Son los principales. En este esquema podemos observar la diferente morfología en el examen microscópico de los cilindros. Pues los hongos se informa la presencia de levaduras en la orina y el tipo específico se debe averiguar mediante un examen microbiológico. El más frecuente, el hongo más frecuente que vamos a encontrar es Candida albicans, pero también puede estar Aspergillus y Mucorrhizae, Histoplasma capsulatum, Blastomyces, Coccidioides y en esta tabla se pueden observar los diferentes tipos de cristales, siendo los más comunes los de ácido úrico, que se encuentran en pacientes que cursan gota, leucemia, que tienen metabolismo de las purinas aumentados, pacientes que están cursando por un cuadro de fiebre o que tienen nefritis crónica. Otros más comunes son los oxalatos de calcio, donde se encuentran personas en dieta rica de ácido oxálico, por consumir tomates, naranjas, espárragos, manzanas. O también cuando una persona está formando cálculos renales, en el diabetes mellitus también, o en la enfermedad renal crónica. Y los fosfatos amorfos, que se encuentran principalmente en orinas neutras y alcalinas. Aquí se puede observar, también microscópicamente, cómo se encuentran los diferentes tipos de fosfatos.
¿ok? En un pH alcalino y en un pH ácido. Esta es la bibliografía que se ocupó para esta primera parte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las infecciones de vías urinarias no complicadas. Y antes que comencemos, vamos a platicar un poquito sobre el panorama epidemiológico. Las últimas investigaciones y las últimas recabaciones de resultados dicen que en 2015 se registraron un total de 3.076.468 casos de infecciones del tracto urinario en el país, de los cuales el 74.5%, es decir, más de 2.200.000 casos fueron en mujeres y tan solo un 23%, unos 749.655 casos se presentaron en varones. En 2018, las infecciones de vías urinarias ya se mantuvieron como las primeras causas de morbilidad y se diagnosticó que el Escherichia coli es el principal agente causal con más del 90% de infecciones de esta índole, ya seguido después de los diferentes tipos de agentes bacterianos. Ahora bien, todas las infecciones de vías urinarias, tanto complicadas como no complicadas, son extremadamente raras en pacientes masculinos que se encuentren por debajo de la sexta década de la vida. Hablando propiamente de la definición de este tipo de patologías, vamos a encontrar que se conocen como un ataque de bacteria u organismos variables hacia cualquier zona de las vías urinarias. Puede ser el riñón, uréter, vejiga, uretra. Y la presencia bacteriana puede causar un proceso inflamatorio. La definición más aceptada para la OMS es que una IBU no complicada es la que se presenta como cistitis aguda o pielonefritis aguda en personas evidentemente sanas y sin alteraciones anatómicas o funcionales del aparato urinario per se. Siempre vamos a hablar de que la proporción en mujeres y hombres a nivel mundial es de 8:1, bajando en algunos países más desarrollados como 6:1. Sin embargo, siempre va a tener mayor predilección en las pacientes femeninas. Las clasificaciones son variadas. Vamos a encontrar clasificaciones de acuerdo a su localización y vamos a encontrar infecciones altas y bajas de acuerdo a su duración, que son agudas y crónicas, a la adquisición, que puede ser comunitaria o puede ser nosocomial, las complicaciones, que en este caso es de las que vamos a teñirnos hoy, una complicada y una no complicada, y de acuerdo a su cuadro clínico, que esta también es muy importante y la vamos a mencionar más adelante, que pueden ser los cuadros sintomáticos y los asintomáticos. Bueno, ¿qué necesitamos hablar para decir que tenemos una infección de vías urinarias no complicada? Primero vamos a encontrarnos ante un tracto urinario normal, es decir, que no presente malformaciones, que anatómicamente se encuentre permeable, que se encuentre en pleno uso y función de sí mismo, que no tenga una historia reciente de instrumentación, es decir, que en los últimos meses o al menos semanas no haya tenido ningún tipo de manipulación quirúrgica, que haya tenido algún tipo de manipulación de carácter terapéutico o incluso de carácter preferencial, como las personas que llegan a tener algún tipo de tendencia, sobre todo de índole sexual, con este tipo de zonas del cuerpo. Vamos a encontrar que son muchas veces lo más común, se encuentra disuria, urgencia miccional y poliaquiuria como síntomas cardinales y que usualmente llevan tiempo presentándose. Puede ser individualmente o pueden ser estas tres en conjunto o en temporadas recidivantes. Y es muy común que se encuentre en mujeres sexualmente activas, sobre todo en pacientes jóvenes. Esto ha sido estudiado por muchísimos lados del mundo y vamos a encontrar que los últimos cuadros que nos presenta el Smith and Nagel son que vamos a ver pacientes jóvenes sexualmente activas que han tenido una historia de múltiples parejas sexuales y que han tenido infecciones en el tracto urinario de carácter infantil, es decir, que en la infancia las padecieron, que fueron recidivantes, y también en mujeres ya grandes, en edad avanzada, con características propias de la posmenopausia y que llevan a presentar otro tipo de patologías asociadas. Ahora bien, dentro de los microorganismos que vamos a encontrar, los más importantes y los más comunes son el Staphylococcus saprolyticus, Escherichia coli, a varios tipos de Klebsiella,
Proteus mirabilis y muchísimos hongos. Sobre todo vamos a encontrar todas las especies de cándida, desde el Candida albicans hasta derivadas, para al momento de que se aíslan, se van a encontrar. Les comentábamos hace un momento sobre la bacteriuria, bueno, sobre las infecciones sintomáticas y sintomáticas. Una de las más comunes que se van a encontrar y que entra a formar parte en algunos textos como IBU no complicada y en otros como un apartado distinto, sería la bacteriuria asintomática. ¿Cómo vamos a hablar de que hay bacteriuria asintomática? Pues vamos a tener la presencia de más de 100.000 unidades por campo, pero a diferencia de otras patologías no van a requerir tratamiento. Es decir, vamos a tener una presencia de células blancas en una cantidad bastante considerable y sin embargo no va a suponernos un daño general para el organismo. Y esto se va a dar marcado a que no tenemos síntomas asociados, por lo tanto va a haber una adecuada gestión inmunológica. Pasando ya a los aspectos sintomáticos, vamos a encontrar que hay dos grandes grupos, los síntomas irritativos y los obstructivos. Los irritativos son propios de las IBUs no complicadas, mientras que los obstructivos son parte de los cuadros clínicos que tienen las infecciones en el tracto urinario complicadas. En este caso, los síntomas irritativos son la poliquiuria, la nicturia y la disuria. Y por el contrario, los síntomas obstructivos, los cuales nos estarían indicando una infección de un carácter más agresivo, serían la disminución en el chorro, la conocida por los norteamericanos como hesitancy, que es la vacilación, o el retraso en el comienzo de la orina, la intermitencia urinaria, el goteo postmiccional y el famoso pujo. Bueno, la primera de las infecciones de vías urinarias no complicadas es la uretritis, y esta va a tener una diferencia entre todas las demás infecciones de transmisión sexual y las infecciones propias de la uretra y la vejiga por los estreptococos y por los títulos bajos de Escherichia coli que van a colonizar y posteriormente a infectar. Por ejemplo, una infección de vías urinarias por Escherichia coli va a tener macromaturia y un dolor suprapúbico muy intenso. En los síntomas cardinales que vamos a encontrar, pues va a ser la disuria, la poliaquiuria y el tenesmo, así como el dolor suprapúbico opresivo y bastante fuerte que me acabo de mencionar. La orina la vamos a encontrar opaca y maloliente, y hasta un 30% de esta, más de un cuarto de la población que lo presente, va a tener orina de aspecto sanguinolento, es decir, va a tener una microhematuria que puede progresar hasta hematuria franca. En la exploración física vamos a tener dolor a palpación de la uretra o de toda la región suprapúbica. Y como otros datos vamos a encontrar fiebre superior a los 38.3 grados centígrados y malestar general, que incluiría náuseas, vómito, mareos, dolores en algunas partes del cuerpo, como puede ser la cabeza, puede ser el estómago y los demás, que van a generar una difusión de síntomas debido a las molestias propias de la infección. Y dolor a palpación de la fosa lumbar, ese es un dolor muy característico, y junto con el dolor en la región uretral y suprapúbica son lo que nos va a orientar mucho a encontrar una cistitis. La pielonefritis aguda es otra de las más variables que vamos a encontrar. Aquí los síntomas van a ser la fiebre, fiebres bastante altas que llegan a referirnos a los pacientes como que tuvieron un famoso sudor frío, es decir, van a referirnos que tienen escalofríos, náuseas, vómito. Aquí vamos a encontrar diarreas, y podemos encontrar también pacientes que dicen referir cuadros muy severos de toda esta sintomatología, que llega a veces a mascararse como una patología gastrointestinal, aunque su etiología es muy diferente. A la exploración física, pues va a haber un dolor notable a la presión de una o ambas fosas lumbares, y a la palpación abdominal profunda, llegando incluso a presentar un poco de hipervalgesia, una hipervalgesia leve a moderada. Como datos del laboratorio vamos a encontrar leucocitosis notable, bastante amplia, y se va a presentar todas las bacterias que son capaces de detectar con la tinción de Gram en la orina. En el caso de estas tres entidades, el diagnóstico es meramente clínico, es decir, tenemos que guiarnos mucho por las zonas que molestan, la forma en la que el dolor se presenta,
cómo ha evolucionado, cuándo empezó y enfocarnos sobre todo en la capacidad de la persona para soportar estos dolores, porque usualmente llegan a ser dolores muy incapacitantes, sobre todo en pacientitas embarazadas, las cuales llegan a tener complicaciones propias del embarazo, llegan a tener incluso amenaza de parto pretérmino. El examen general de orina con tira reactiva nos va a servir para detectar nitritos y la esterasa leucocitaria, por lo tanto es una prueba muy rápida y muy importante que nos puede dar un amplio valor diagnóstico. Los urocultivos en estos casos solo sería cuando se sospecha una pielonefritis o cuando se sospechan de síntomas muy persistentes que recurren en las primeras 2 a 4 semanas. Aquí no se recomiendan estudios de gabinete porque su especificidad es bastante baja y realmente no tenemos mucho valor para diagnóstico de ellas. Como les mencionaba, el examen general de orina nos va a permitir buscar la leucocitaria y nitritos, pero también una leucocituria. Cuando tenemos de 5 a más leucocitos por campo, va a ser muy importante que tengamos un tratamiento empírico, del cual les voy a mencionar a continuación. Y cuando tenemos una bacteriuria de más de 100,000 campos, 100,000 cuerpos por mililitro de orina, vamos a también pasar un tratamiento empírico si es que presentamos síntomas. Si no se presentan, aquí es una enfermedad autolimitada, la famosa bacteriuria asintomática que les mencionaba al inicio. Y hablaremos de una hematuria cuando tenemos 3 o más hematíes presentes en el examen visual microscópico. Ahora, el urocultivo va a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Por eso es muy importante que se ocupe como una herramienta diagnóstica y sobre todo confirmatoria. Cuando tenemos menos de 100,000 unidades por campo, vamos a hablar que es solamente una contaminación. Entre 10 y 100,000, pues ya hablamos de una sospecha de infección. Y una infección franca es cuando tenemos de 100,000 unidades de cuerpos de glóbulo blanco para arriba. Aquí podemos ver uno de los algoritmos internacionales para las indicaciones del urocultivo, los cuales serían precisamente basarnos en los síntomas, basarnos en lo que refiere el paciente y en lo que nosotros sospechamos para pedir finalmente el urocultivo, el cual casi siempre nos va a dar un buen margen terapéutico para poder elegir. Ahora, finalmente, vamos a hablar sobre el tratamiento empírico y el tratamiento normal, por llamarlo de alguna manera. El tratamiento empírico no se requiere evaluar al paciente para ver si tiene una o más causas que eso. De hecho, está indicado que a partir de 2 signos clásicos, como pueden ser los dolores que ya mencionamos y demás, se dé ese tratamiento. Y es el mismo tratamiento que se suele dar como seguimiento a los pacientes, el cual consiste en trimestoprim con sulfa en 160 con 80 miligramos, 800 miligramos, 2 veces al día por 3 días seguidos. Esto nos va a dar una mayor capacidad de ganancia sobre las infecciones en caso que la tengan, y como es un tratamiento relativamente acortado, no nos implicaría más daño en caso de que no sea una infección de vías urinarias. Ahora bien, el tratamiento de segunda línea, pero que sin embargo es el que menos margen tóxico va a presentar, es la nitrofurantoína, 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. A pesar de que es la segunda elección, es lo que solemos ocupar a nivel intra y extrahospitalario debido a lo inocuo y lo bondadoso que son el efecto de la nitrofurantoína. Ahora bien, para hablar del pH urinario, el mejor medicamento sigue siendo la nitrofurantoína, y se le va a recomendar muchas veces a los pacientes que tomen jugo de arándano, ya que esto va a permitir que se acidifique de manera natural la orina, y por lo tanto, en combinación con este medicamento, vamos a tener mejor capacidad terapéutica en nuestros pacientitos. Ahora bien, otra cosa muy importante también va a ser evitar los alcalinizantes como los lácteos y los fármacos como el gel hidróxido de aluminio y magnesio, y muchos otros que nos van a seguir, sobre todo para carácter gastrointestinal, ya que estos van a permitir que todos estos microorganismos proliferen al tener orina alcalinizada. Ahora bien, algo que está marcado precisamente por la norma oficial mexicana es que no está indicado el uso de quinolonas en menores de 21 años. Esto específicamente porque van a tener una incidencia negativa en el cierre de todas las fisis de crecimiento
en estos pacientitos, específicamente con las mujeres, ya que estamos hablando de que se encuentra en la parte en una posible edad reproductiva y eso nos traería implicaciones tanto médicas como legales para estos pacientes. Bueno, eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por la atención y que tengan un buen día. Gracias. Love you.